el Tratado de Libre Comercio, como todos los tratados internacionales, tiene una cláusula de salida y los Estados Unidos podrían, por supuesto, invocarla, pero bajo la Constitución de Estados Unidos, la Casa Blanca tiene facultades para pedir salirse, pero es un acto que es revisable y desechable por el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, potencialmente podría hacerlo. La probabilidad que lo haga es muy baja, si no es que cero, y podría crear en Estados Unidos un problema constitucional si el Congreso y la Casa Blanca tuvieran diferencias al respecto. Pero tal parece, Luis de la Calle, que Donald Trump trae la espada desenvainada en el tema comercial y que, bueno, puede tener efectos graves para México y para Canadá, los socios del Tratado de Libre Comercio. ¿Cuáles serían para México los efectos de una eventual modificación o, lo peor, una cancelación del Tratado de Libre Comercio? Bueno, lo que ha dicho Donald Trump hasta ahora y lo que dice el programa de trabajo en sus primeros 100 días que hizo público hace unos días, es que él tiene como intención renegociar el TLC de América del Norte. Y en caso de que la renegociación no sea a su satisfacción, pedir la salida de Estados Unidos del acuerdo. Esto tendría un impacto importante, por supuesto, para México, importante también para Canadá, pero también para los propios Estados Unidos. O sea, México y Canadá son sus principales mercados en el mundo, y además tenemos un comercio que está enfocado en la producción conjunta, por lo que no es tan fácil para él deshacer las cadenas de producción que se tienen hoy en día y imponer aranceles o cancelar el tratado entre nosotros tres. Tendría un impacto negativo para las tres economías, por supuesto, y tendría un impacto positivo para economías en Asia y en Europa, por lo que no tiene mucho sentido hacer una cancelación o un incremento en los aranceles entre los tres países. Queda pendiente ver, porque eso todavía no lo sabemos, qué quiere decir Donald Trump cuando dice que va a tratar de renegociar el TLC y qué capítulos quisiera afectar potencialmente en una conversación entre los tres países. ¿Cuáles capítulos a grandes rasgos no serían negociables para México, en tu opinión? El TLC tiene 20 capítulos. En todos ellos, Estados Unidos tiene intereses ofensivos, es decir, intereses de sus exportadores, de sus creadores, de sus inversionistas y de sus proveedores de servicios. Cualquier afectación a uno de esos capítulos afectaría los intereses de exportación de los Estados Unidos. Y de todas maneras no queda claro cuáles de las cosas que se negociaron en esa época y que tenían una razón estructural para ponerse en la mesa, se quisieran revisar. Uno tiene la impresión al escucharlo a Donald Trump que él piensa que si se sale del TLC o si se renegocia, los exportadores mexicanos de automóviles, de autopartes, de lavadoras, de refrigeradores, etcétera, pagaríamos aranceles para entrar a Estados Unidos, pero que las exportaciones de Estados Unidos no pagarían aranceles para entrar a México. Y eso pues no es cierto, porque el TLC tiene como característica fundamental que es un tratado simétrico. Y entonces, si hubiera una imposición de aranceles a México, tendría que haber también una imposición de aranceles a los propios Estados Unidos. Ahora, esto genera, sin duda, la sola sospecha, la sola amenaza, Luis de la Calle, genera, por supuesto, incertidumbre. ¿Tenemos la preparación? ¿Debemos de ponernos un parche antes de que nos salga el grano? Bueno, o sea, ya nos está afectando. O sea, llevamos ya varias semanas, por no decir meses, en el que el peso está presionado, solamente con la posibilidad de que gane Donald Trump. Y a raíz de que ganó, una devaluación adicional del peso, precisamente porque hay una percepción de que pudiera haber un cambio en las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos, que son tan importantes para el crecimiento y el bienestar del país. Entonces, digamos, el efecto económico de corto plazo ya se dio, tanto en la presión al peso como en la posible posposición de inversiones al país. Ahora veremos con el tiempo qué tipo de conversaciones pudiéramos tener con Estados Unidos, pero yo creo que México debe ser muy firme y estar muy bien preparado para argumentarle a Estados Unidos de que somos para ellos un mercado muy importante y que en esto vamos los dos juntos, o sea que no hay una forma de renegociar el TLC que solamente beneficie a una parte sin beneficiar a la otra. Y si perjudicamos a una, vamos a perjudicar a la otra y esperar que al final del día
se logre una renegociación del TLC de América del Norte, pero no para que nos integremos menos, sino para que nos integremos más y poder competir exitosamente con Asia. Luis, te agradecemos mucho haber estado con uno, a reserva de que nos permitas más adelante poder profundizar en esto que en este momento preocupa tanto. Bueno, esto va a ser un tema que va a tener una importancia muy grande, no solamente en México, sino en todo el mundo. La posible conversación entre México, Estados Unidos y Canadá va a ser observada por todos los líderes del mundo por la importancia geopolítica y estratégica que tiene la apertura de la economía de Estados Unidos para todo el mundo y no solamente para México.